Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por esta ocasión que tú permites nuevamente de continuar con el estudio. Rogamos que tú nos ayudes con el deseo de conocer tu palabra, de entender tu palabra, las doctrinas que nos has dejado a través, en este caso, del apóstol Pablo, para nuestro bien, para que nuestras vidas estén cada vez más apegadas a ti y a tu verdad, y estemos en comunión con tu palabra. Rogamos por ello el deseo de conocerte más a ti y a tu Hijo, a quien has enviado. Rogamos por los hermanos, por aquellos que escucharán tal vez en algún momento el estudio, el deseo de animar para que puedan tener entrada a tu palabra y que haya un interés por conocer más de tu palabra. Te damos las gracias que hemos en tus manos. Lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Continuamos entonces en Efesios capítulo 2. Vamos a seguir, a continuar. Quedamos en el versículo 7. Así que podemos leer desde el versículo 5 para conectar. Entonces, Efesios 2, versículo 5, dice así: Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Hasta ahí nomás. Vamos a leer a ver si alcanzamos a llegar al versículo 14, más o menos, para hacer el capítulo 2 en tres partes. Entonces, habíamos visto los primeros tres versículos relacionados con el pasado, ¿verdad? En cuanto a la situación eh, de los gentiles sin Cristo, estaba muerto en delito y pecado. Después vimos del 4 al 6 la obra de Dios, que es rico en misericordia, ¿verdad? Lo vimos, y su intervención en ese sentido, el cambio que ha sido hecho solamente por su intervención, por su misericordia, su compasión. Y desde el 7 en adelante, hasta el 10, vimos que era lo futuro, lo que va a acontecer. Y vamos a leer el verso 7, que ya lo estudiamos, pero vamos a verlo, que habla de lo que viene después. Dice así: para mostrar, demostrar, revelar en los siglos que vienen, que eh, dijimos que el término tiene la idea de que ciertamente vendrán las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, allí dijimos que ese mostrar o ese demostrar va a ser por la eternidad, por los distintos siglos que tienen su propio carácter, cada tiempo, cada siglo. Y algunos, hay dos posibilidades: que nosotros seamos la evidencia eh, de la abundancia de su gracia, de la salvación que ha hecho nosotros, o que nosotros seamos los observadores mientras Él muestra
las riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Entonces podemos nosotros ser el objeto, pero también ser nosotros los observantes cuando Él esté mostrando de alguna manera todo lo que ha hecho a favor nuestro. Las dos cosas son posibles y las dos son verdades también. Y llegamos al verso 8. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, en el verso 5 ponía ahí, y está entre paréntesis, por gracia sois salvos, cuando nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, que eso es definitivo, dijimos, y es algo que proviene de Dios. Y aquí está explicando por qué nosotros vamos a hacer o nosotros vamos a observar la abundante riqueza de su gracia en los siglos venideros, en los siglos que vienen. Y aquí está explicando por qué, porque nosotros vamos a estar allí. Y sigue expresando de manera contundente la certeza de la salvación y del hecho de los que han recibido vida juntamente con Cristo estarán con Él en la eternidad. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces está explicando, es explicativo, por gracia sois salvos. Entonces la salvación es algo que tiene que ver con el hecho de un cambio de estado de la persona. Antes era digno de recibir la ira, estaba perdido, ahora no, ahora ha sido rescatado, ahora es salvo. Y ahora el medio o el instrumento, porque dice por gracia, el instrumento usado por el Señor es la gracia. Y la gracia, claro, siempre se dice que es el movimiento del amor de Dios hacia los hombres, ¿verdad? En Cristo, que no merecen nada, todo eso se dice y está bien, pero la palabra gracia también tiene la idea de provisión. Es decir, por ejemplo, para servir el servicio del apostolado, la gracia es la provisión para la fe y el apostolado, dice Pablo en Romano, entonces es la provisión divina para esa causa. Entonces, la provisión divina para la salvación ha venido absoluta y completamente de Dios. Es decir, ha provisto todo lo necesario para la salvación cierta y segura. Entonces, cuando dice por gracia, es que todo ha venido de afuera, toda esta provisión. Dice, sois salvos. Y nuevamente el mismo término que aparece allá en el verso 5, en donde habla de algo definitivo y que tiene consecuencias por la eternidad. Entonces dice, por gracia sois salvos por medio, dice, de la fe. Entonces, el medio es aquello, en este caso, por lo cual se recibe esta gracia y que resulta la salvación. Entonces, el medio es la fe. Entonces, es como la mano que se extiende para recibir lo que Dios provee para la salvación. Algunos lo ven distinto, pero me parece que si uno lo ve así de manera sencilla y literal, está diciendo que por gracia soy salvo y que el medio es la fe. Entonces el hombre recibe lo que viene de Dios. Es algo que hay que recibirlo. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, es decir, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces es recibir algo que viene del cielo, que viene de Dios, la provisión para cambiar el estado de perdición en un estado de salvación. Y eso es la provisión divina que aquí es mencionada como la gracia. Entonces Dios ha provisto todo lo necesario desde la eternidad y lo ha manifestado ahora, y eso se objetiviza en su Hijo, en Él, y solo en Él. Veamos el verso 5, porque dice, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces es con Él. Después dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con o en Cristo. Entonces el instrumento, lo que Él usó, la gracia, se manifiesta en la persona de su Hijo, en quien ha provisto todo lo necesario para la salvación.
Entonces la gracia no es solamente eso, lo cual es real la manifestación de su amor, ¿verdad? Su ocupación, su preocupación por su creación, que se ha alejado de su mano por el pecado, y ahora Él lo vuelve por amor, pero la gracia tiene que ver también con esa provisión necesaria. Y esa provisión no tiene ni una posibilidad que tenga alguna parte, en la cual tenga alguna parte el hombre. El hombre solamente recibe nomás, y el medio es la fe, es confiar y creer. No se puede negar la obra de Dios en la persona que empieza a escuchar la intervención divina por su espíritu, que empieza a ayudar a entender, a darse cuenta de su situación y del amor de Dios y de lo que Dios ha hecho en su Hijo a través de la palabra, a través de la predicación, a través del ministerio. Eso es verdad. Pero lo que sí también es cierto es que el medio es la fe. El hombre recibe lo que Dios ofrece, es decir, toda esa provisión eh, totalmente capaz de procurar la salvación del hombre. No necesita nada más el hombre más que eso. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe es la confianza. La fe viene de una palabra que es persuasión, de ahí viene la palabra fe. Entonces uno se persuade, uno se da cuenta, estoy mal, algo pasa, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué dice Dios? Etcétera. Entonces, no, pues yo estoy mal. Po. Uno se persuade, entonces la fe habla de persuadirse. Por eso tiene que, es una obra divina, por supuesto, pero el hombre es persuadido y el hombre responde o no responde. Pero aquí, los creyentes en el Asia Menor y todos los que somos de él, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No hay otra forma. Y después dice, y esto no de vosotros. ¿Qué cosa esto? Se ha discutido mucho qué es esto, porque es neutro. Bueno, a mí me parece que el esto tiene que ver con la obra divina en general, lo que Dios ha hecho. Entonces, por gracia soy salvo por medio de la fe, eso, todo eso, ese conjunto es de Dios. O sea, es de Dios el que procuró la salvación, pero la salvación del hombre depende de la fe, de que el hombre se sea persuadido, se persuada y crea. Y es lo que vemos más o menos en general en la escritura, aquellos que han creído, aquellos que no han creído, algunos se persuaden y otros no. Entonces, y esto, es decir, la obra completa de la salvación es de Dios. Dice, porque dice, no de vosotros. O sea, también no, la idea no nació de nosotros. El interés no nació de nosotros. El interés para poder aplicar la gracia al perdido es de Dios. Entonces, Dios provee, Dios llama, ¿verdad? Dios incluso inquieta, Dios acusa, ¿verdad? Todo eso lo hace para que el hombre despierte. Entonces, todo lo hizo Dios. Nosotros, cuando el hombre se siente acusado por el pecado, es porque Dios, por su palabra y por su espíritu, nos da esa respuesta por medio de la conciencia. Entonces, la conciencia se siente mal, uno se siente mal por las cosas que ha hecho, lo que hace, lo que es. Entonces dice, y esto, es decir, toda la obra de salvación, me parece, no está ni siquiera a la gracia, ni siquiera a la fe, sino que a todo, porque es neutro, lo que Dios ha hecho, no de vosotros. Es decir, no ha salido desde vosotros y no es en base a lo que vosotros habéis pensado. Nada, no hay idea del hombre. Esto no de vosotros. Veamos 2 Timoteo 1:9 para agregar algún texto. 2 Timoteo 1:9. Dice así. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, es de él. No, él se propuso, se ha propuesto, establecido, puesto delante de él esto, no el hombre. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, esa gracia que se manifestó en Cristo es algo que viene, que está en Dios desde antes, dice, de los tiempos de los siglos. Otra vez dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Ese llamamiento es a través del Evangelio. No conforme a nuestras obras. No así.
no en base a las obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, todo esto, por eso dice, y esto no de vosotros, todo es de Dios, todo viene de Dios. Dice, pues, es don de Dios. Se puede también traducir de Dios el don. Y aquí la palabra don aquí se puede también expresar como un regalo, porque de ahí viene la palabra regalo. Entonces, es un regalo, ¿por qué? Porque dice, no de vosotros. Dice, es un regalo de Dios. Y después va a expresar por qué dice que es un regalo. Porque el hombre siempre piensa que tiene que hacer algo para recibir. Y si viene alguien, por ejemplo, desconocido y te trae un regalo que no te conoce en un sentido, tú vas a dudar si recibirlo o no, porque y la persona te lo está dando de corazón, pero tú vas a dudar de recibir ese regalo, porque no sabes qué es. Y además que uno siempre piensa, aunque piensa que un regalo es algo que no es algo que se da sin merecimiento, aún así los regalos es porque se siente algo por la persona. O sea, algo de merecimiento tiene, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que el hombre no tiene ninguna participación en esto, ninguna. Y dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios da, porque Él quiere darlo, no porque se merezca. Y después dice el 9, no por obras. Entonces, cuando dice el don de Dios, no por obras, está diciendo eso, que no es algo que dependa de lo que el hombre haga. Pero sí, me parece que la recepción es un asunto de, como hemos dicho, de persuasión, de fe, de responder a lo que Dios está dando a conocer en el Evangelio. Entonces dice, no por obras. Y cuando dice no por obras, es la misma cuando dice no de vosotros, es decir, no procedente de vosotros. Aquí dice no en base o desde o procedente de obras. No procede de obras. ¿Qué cosa? Esto, esto, que es por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y sigue explicando esto, que es neutro. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. ¿Qué cosa? Esto, lo que Dios hizo. O sea, él hizo algo para que el hombre pueda recibirlo. No es algo que el hombre no pueda recibir como un regalo. Puede recibirlo, todo hombre. Y dice, no procedente o no desde o no en base de obras. ¿Para qué? El propósito de que Dios no espera que se haga así para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, hay dos cosas aquí. Somos todos iguales. Todos iguales. No hay diferencia. Todos los que hemos creído somos todos iguales. No que uno hizo mejores obras que el otro. No. La salvación no tiene nada que ver con eso. Quizá, en cuanto al servicio de los creyentes, entre tanto estén en este mundo sirviendo al Señor, el Señor le va a dar un lugar. Puede haber distinción allí. Pero en cuanto a la salvación, somos todos iguales. Por eso dice que la salvación no es por obra. Pero después en el día habla de las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros nos encaminemos en ellas. Entonces dice, no por obras, la salvación, no de obras. Eso no, para que nadie se gloríe. ¿Ya? Entonces, cuando dice para que nadie se gloríe, para que no alguno, ese es el término literal, no alguno, cualquiera, se gloríe. ¿Ya? Es decir, se jacte o se ufane o se sienta orgulloso de haber hecho algo que Dios lo recibió y lo salvó, o le dio este regalo por alguna obra que él hizo, algún bien. Hacer bien está bien, pero la salvación no viene de ahí. Pues vamos a ver la otra parte en cuanto a las obras después. Veamos Romanos 3:27 en cuanto a la jactancia. Verso 26, Romanos 3:26, dice así, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo,
es decir, Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí está la justicia de Dios, que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? Si Él es el que justifica al que es de la fe de Jesús, no de las obras, sino de la fe de Jesús. Dice, ¿dónde puede estar la jactancia? Queda excluida, totalmente fuera, aislada en la palabra. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Por esa queda excluida por la de las obras? Es decir, el que hace más o menos. No, sino por la ley de la fe. Entonces hay una ley que aquí le llama la ley de la fe. Y esa ley, por así decirlo, es pareja. Ya. La de las obras puede haber distinciones, pero la ley de la fe, podemos decir, es una ley pareja. El que cree y el que no, no. El que recibe, ¿verdad? Como un regalo, y el que no, no. Entonces dice, verso 9, no procedente o desde o en base a obras. Mire, leamos el Romano para agregar un poquito, el Romano 11:6, para agregar un tema ahí que también es importante para distinguir lo que es gracia y lo que es fe. Dice así, 11:6 de Romano. Y si, verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ya hablando de aquello en el tiempo de Elías, ya que él decía que había quedado solo. Dice, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, en cuanto a los judíos. Y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, si fuera por obras, la gracia, entonces la gracia ya no es gracia. Después dice, y si por obra ya no es gracia. Si decimos que es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces distingue, no se pueden mezclar gracia y obra. Si es por gracia, es por gracia. Si es por obra, es por obra. Porque si es por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Entonces es por gracia y no por obras. Y es por gracia mediante la fe. Aún a aquellos, eh, aquel remanente judío también. El mismo método. Entonces dice, no por obras para que nadie se jacte, se gloríe. ¿Queda lugar para la jactancia? Queda excluida, dice allá en Romano. Queda totalmente aislada, fuera. Entonces, solamente se puede decir que la gloria es para Dios. Ahora, cuando uno glorifica a Dios, no es que Dios vaya a cambiar, porque Él es glorioso. Lo que pasa es que es digno de ser reconocida su gloria. Cuando uno glorifica a Dios o uno reconoce que es para la gloria de Dios, simplemente está diciendo lo que Él es. Simplemente eso, que Él es glorioso, que Él es perfecto, que Él manifiesta su gracia de manera luminosa, única. Entonces esa manifestación de la gloria no va a cambiar porque nosotros lo glorifiquemos o no, pero sí Él es digno de ser glorificado por todo lo que ha hecho y ha manifestado en esta obra y también manifestado su tremendo poder. Entonces eso es reconocer lo que Él es. Verso 10. ¿Por qué? Nuevamente está explicando. ¿Por qué dice que por gracia y no por obras? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, aquí está hablando de una creación que es una nueva creación. Y cuando dice que somos hechura suya, está hablando de un poema. Y un poema podemos decir, es una obra maestra. Entonces, lo que él hizo fue un poema. Cuando dice somos hechuras, es decir, él hizo una obra maestra que viene de una mente muy sabia, de una mente luminosa.
Entonces usted cuando ve obras de maestros, pintores, músicos, etcétera, ya, escultura, son obras maestras porque son luminosos las cosas, para lo que ellos están haciendo. Como Da Vinci, Leonardo da Vinci, etcétera, como todos ellos, los músicos, Mozart, etcétera. Y entonces dice, porque somos hechura suya, somos su obra maestra. Entonces, cuando si fuera por obras, estaríamos diciendo que no es obra suya, su obra maestra, sino que nosotros tenemos parte en eso. Y si nosotros tuviéramos parte en eso, echaríamos a perder cualquier cosa. Por eso algunos decían, por ejemplo, si tiene una pintura de, no sé, de Dalí, y tiene una pintura, y alguien hace algún retoque, ya no es lo mismo, lo echa a perder, lo echa a perder. Cualquier retoque que haga cualquier otro que no sea la mano original. Entonces en esto es igual. ¿Por qué solamente podía ser Dios? Bueno, porque esto es perfecto. Es una obra perfecta, una obra maestra, un poema. Y si el hombre hubiese tenido que intervenir o hubiese sido necesario intervenir, echa a perder todo, totalmente todo. Entonces, este es la mano abierta, el corazón abierto que recibe todo de Dios y que reconoce que todo lo hizo Él y el hombre nada. Por eso nuestra gratitud en la vida cristiana debe ser enorme al recordar y al establecerse en estas verdades. Porque esto es para los creyentes del Asia Menor, a quien Pablo le escribe, y para que el corazón de ellos se llene de gratitud y que su servicio sea un servicio de una entrega mucho mayor, sabiendo que todo lo ha hecho Él y que toda obra que se haga después también ha de depender de Él, de su poder. Entonces dice, porque somos hechura suya. Veamos el Salmo 100. Disculpe un poquito. El Salmo 100. Vamos a ver lo que dice ahí Salmo 100. Dice Salmo 100, versículo 3. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto está hablando de un pueblo que él creó para que fuera su hijo, para que fuera su mujer, para que sea el pueblo que fuera luz en el mundo. Entonces tiene mucha relación con el nuevo pueblo, la nueva creación en Cristo, que tiene, claro, características distintas, pero el hacedor es el mismo Dios. Entonces dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Una nueva creación. Ellos nunca hubieran pensado en ser un pueblo como es Israel y que ese pueblo iba a servir a Dios o que iba a estar establecido para servir a Dios. Ellos nunca lo pensaron, jamás. Y no había ni una posibilidad que ellos lo hicieran tampoco. Entonces es muy cercano a lo que acontece con la iglesia, con los creyentes que son mencionados aquí en Efesios. Entonces dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él los creó. ¿Dónde los crió? ¿Dónde los pastoreó? Bueno, en Egipto. Y después los sacó de Egipto como una nación propia como un tesoro propio, ¿verdad? Como una propiedad divina. Todos son de ellos, porque Dios los hizo, no ellos a sí mismos. Y aquí también. Entonces, aquí tiene que haber un reconocimiento de que Él nos hizo ese poema, esa hechura, esa obra divina, en donde no tiene que entrar ninguna mano humana, solamente Dios. Y lo repito, toda intervención humana echa a perder lo que Dios ha hecho. Entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Entonces, la hechura, esa hechura nueva, ese poema, dice, creados en Cristo Jesús. Y creado está en pasivo. ¿Qué significa? Que hemos sido creados, no que no hicimos nosotros mismos, sino que Él lo hizo, alguien de afuera, y ese es Dios, es una creación de alguien de afuera. Creados, hemos sido creados, es decir, por una mano externa, y este es Dios,
en Cristo Jesús. Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, es don de Dios, y que todo lo ha hecho Él, no porque nosotros, para que nosotros hagamos algo, sino todo lo ha hecho por medio de su Hijo. Y al estar en su Hijo y en Él, somos una nueva creación. No solamente un poema, sino una nueva creación, una obra perfecta. Si Dios nos ha hecho perfectos, no hay ninguna tara en lo nuevo que ha hecho. En el antiguo sí, pero en lo nuevo no hay ninguna talla. Por eso el Señor dice para presentarle a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces nos hizo perfecto. Todo lo que sale de su mano es perfecto. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice nuevas, lo hemos dicho alguna vez, no es reparadas. Es hecha totalmente nueva, una nueva creación. Todo de nuevo. Todo empieza de cero. Es decir, cuando hemos recibido por la fe el don de Dios, el regalo, por medio de la fe, cuando hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, empezó todo de nuevo, de cero. Una nueva creación, esa palabra nueva es nueva completamente. Tiene otra cualidad. Entonces dice, creados en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, absolutamente todas, han sido hechas nuevas. Entonces todo lo que conocemos ahora nosotros es provisorio, es temporal. Todo lo que vemos, las cosas que vemos, todo es temporal. Aún no tenemos acceso absoluto a las cosas nuevas, pero ya estamos allí ya, porque Él lo hizo. Entonces nosotros tenemos que pensar eso. Y por eso habla de esta manera a los creyentes en el Asia Menor. Dice, para buenas obras. Y esta para nuevas obras indica finalidad. Es decir, somos un poema, ¿verdad? Obra tuya somos. No nos hicimos nosotros mismos, decía ya en los Salmos. Creados en Cristo Jesús, una nueva creación, una creación que hemos sido creados desde afuera, en este caso es Dios, el quien nos ha hecho de nuevo en Cristo Jesús y solo en Él. Y este dice ¿cuál es la finalidad? ¿Para hacer nomás? No, dice, para buenas obras. Esa es la finalidad, para buenas obras. Entonces las buenas obras comienzan ahora. Y todas esas buenas obras, uno dice, bueno, ¿cuáles son esas buenas obras? Todo lo que está en la Escritura, todo lo que está en la Escritura. No solamente ir y predicar el Evangelio, sino también siendo llenos con la palabra de Dios. Todo lo que aparece aquí. También amar como Él amó, perdonarnos uno a otro como Él nos perdonó, etcétera. Todas esas buenas obras que solamente pueden proceder de la nueva creación. Entonces fuimos hechos con la finalidad de buenas obras. Pero estas buenas obras, ¿dónde las encontramos? Aquí están. Las cuales, es decir, esas buenas obras, Dios, el mismo que nos hizo, dice, preparó de antemano, ¿para qué? Con la intención, con el propósito de que anduviésemos en ellas. Entonces, estas buenas obras tienen que ver con una forma de andar, un estilo de vida distinto, que tiene que estar establecido en las cosas que Él preparó de antemano. Es decir, las obras están, pero primero tenía que hacernos de nuevo. Las obras están, pero primero tenía, porque si nos tiraba las obras que teníamos que hacer, lo mismo que la ley, po. Entonces, una nueva ley para hombres sin vida, hombres que no tienen poder, y hubiera pasado lo mismo que la ley, que hubiera sido un fracaso. Pero lo que hizo él ahora, antes de aplicar, por así decirlo, las buenas obras, hermana Aymar, por favor. Gracias. Disculpe, Hola, la saludo. ¿cómo Hola. está? Bien, las buenas obras, estas
primero tuvo que hacernos de nuevo. Entonces, estas son buenas obras para la nueva creación. Hermanos queridos, los creyentes son una nueva creación, un poema. Es la mano de Dios que nos hizo y nos hizo perfecto. Ujú, Y aquí el hombre ujú, no tiene nada que hacer. Lo repito, va a echar a perder todo. Pero eso lo hace para buenas obras, las cuales las obras Dios preparó de antemano. Las preparó. ¿Ya? Entonces las preparó de antemano, pero primero no hizo de nuevo y ahora las da a conocer a través de la palabra de Dios para que nosotros, con el propósito de conducirnos, de andar en ellas. Todas las que están aquí, todas. Las que hemos estado viendo y las que veremos en Efesios. Y por supuesto podemos aplicarla a toda la Biblia. Entonces, Santiago habla de las obras, pero de las obras que muestran esa nueva creación, la fe. Él le llama la fe. ¿Ya? La fe sin obra es muerta, es como un cuerpo que no tiene espíritu. Entonces, los creyentes, ¿cómo muestran la vida? A través de las obras. Porque si no tiene obra es como un cuerpo sin espíritu, como si estuviera muerto, no estando muerto, pero como si estuviera muerto. Y esas obras no es solamente ir y predicar el Evangelio, lo cual hay que hacerlo. Las buenas obras son todo, llenarse de la palabra de Dios, eh, conducirse, andar en la santificación, andar en pureza, etcétera, andar en la luz, todas esas cosas que se ven aquí, especialmente el capítulo 4 para adelante. Y lo vamos a ver. Entonces, acordémonos de este versículo, guardémoslo para cuando lleguemos a ese punto. Dice, para que anduviésemos en ellas. Entonces, la palabra de Dios, querido hermano, es para eso, para vivirla. Y la realidad de Cristo en nuestros corazones ha de ser una realidad de vida. En el poder de su persona, por el Espíritu de Dios, una vida que Él preparó de antemano, la cual se expresa en obras, en cosas que hacemos, pero lo hacemos en su poder, en su dirección, en la nueva realidad, en la nueva creación. Y todas las otras que hagamos malas, queridos hermanos, no nos hagamos problemas, pero reconozcamos que no son de Dios. Todas las otras pensamientos y cosas que no son de Dios, que las podemos distinguir de algún modo, una mala mirada, un mal pensamiento, una mala palabra, una mala acción, reconocemos que eso no es de Dios y Dios no está en eso. Pero busquemos estas, a las cuales hemos sido llamados y en las cuales hemos sido establecidos, y para eso preparados, siendo una creación de Dios, un poema de Dios, una creación de Dios, para que esas obras puedan ser llevadas a cabo en nuestra vida por nosotros ahora que Él ha hecho esa obra maravillosa de nueva creación. Estas buenas obras no son para los que no han nacido de nuevo, no les sirve para nada. Por eso muchos leen la Biblia y quieren hacer las cosas de la Biblia sin nacer de nuevo. No es para ellos, es para los que Él dice, verso 10, porque somos hechura suya, poema de Dios, creado. Para esto son las obras que Él preparó de antemano. No es para los otros tienen que nacer de nuevo. No es que nosotros seamos superiores, pero se pueden equivocar si procuran leer la Biblia y hacer las cosas de la Biblia sin haber nacido de nuevo. Van a ser igual que los ujú. judíos, tratar de cumplir algo que no pueden. Así es. Verso 11. Declarando eso, esa maravilla que uno puede expresar de alguna manera, pero sigamos viéndolo para que el Señor eso pueda quedar en nuestra alma, en nuestro corazón, porque es sumamente importante. Versículo del 1 al 10, pero del 4 al 10 es sumamente importante para nuestra vida espiritual. Verso 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces aquí va a ser una distinción, y la está haciendo desde el principio, en cuanto a los gentiles y los judíos. No significa que los judíos no estén en los versículos que hemos visto en cuanto a la nueva creación o a la hechura o poema de Dios. Si están ahí. Lo que pasa es que está dirigiéndose a los gentiles y después eh, incluye a los judíos, por supuesto, pero más que eso, él hace ver aquí en los siguientes versículos
de que de los dos hizo uno y que los dos tienen la misma naturaleza. Entonces no hay distinción entre judío y gentil, eso es lo que quiere decir. Pero los gentiles en un tiempo, estando los judíos, que son primero, bajo las promesas, los pactos de Dios, etcétera, porque de ellos son, los gentiles estaban mirando la carnicería desde afuera nomás, po. Ya no llegaba nada a ellos, lo miraban de afuera nomás, o a los que les gustan los dulces, la pastelería, la miraban de afuera nomás, po, pero no podían gustar nada, po, ¿ya? Y por eso muchos de ellos eran llevados a hacerse judíos para poder estar dentro de los pactos y las promesas, y eran prosélitos, porque buscaban a Dios de alguna manera y está bien. El problema es ponerse bajo la ley, y de esa manera nunca ellos iban a ser salvos. Entonces, los gentiles que estaban fuera, aquí vamos a ver después cómo estaba distribuido el templo también, en un sentido general, en qué lugar estaban los gentiles, que somos todos nosotros fuera de los judíos. Dice, por tanto, es decir, esa palabra puede significar esa razón, por lo cual, ¿ya? Dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, es decir, antes de recibir lo de los primeros versículos del capítulo 2, pues antes de eso. Entonces, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, es decir, a la naturaleza, a lo natural. Entonces, cuando dice acordaos, es recordar en el sentido de reflexionar. Nosotros somos malos para reflexionar, para pensar, porque las cosas nos apuran. Entonces no damos tiempo para la reflexión y a mí me pasa lo mismo. Entonces hay que procurar dar tiempo a la reflexión, oír la palabra y reflexionar la palabra. A veces estamos estudiando una cosa y ya queremos estudiar la otra y no la reflexionamos. Entonces, uno tiene que aprender a reflexionar, a considerar las cosas que Dios ha hecho. Entonces, ¿qué está diciendo? Por tanto, acordad o recordad en el sentido de reflexionar lo que Dios ha hecho, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿ya? Entonces había una división entre los judíos en cuanto a la carne, ¿ya? Y porque Pablo dice a mis parientes en cuanto a la carne, los judíos, allá en Romanos, y aquí los gentiles, que son todas las otras naciones, ya en cuanto a la carne. Dice, erais llamados incircuncisión, y era un término religioso. En el fondo, los judíos que habían sido establecidos para hacer luz a los gentiles, lo que hicieron es que pusieron una división, hicieron una división en vez de ser ellos promotores de la verdad de Dios, po. Hicieron una división en vez de eso, en vez de ser luz a los gentiles. Y es por eso que dice del Señor ahí en Isaías que me es poco a ti ponerte para el pueblo, para Israel, sino también te he puesto para hacer luz a los gentiles, lo cual era la obra por lo cual había establecido a su hijo, que es Israel, su pueblo, para hacer luz a los gentiles, y no lo llevaron a cabo. Entonces tuvo que el siervo de Jehová, el Mesías, el Señor Jesucristo, él fue establecido para hacer luz a los gentiles. No es poco que sea solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Viendo que puede ser haber alguna distinción, que ellos sean más reconocidos como tal, y tienen un lugar especial en Dios, está bien. Pero también así es para nosotros la luz, po. Y tenemos que reconocer que quizás estamos en un nivel así natural, humano, más bajo que ellos, que los judíos, lo cual hay que reconocerlo porque Dios lo ha hecho. Entonces hay que reconocer que el pueblo de Israel, que es el Hijo de Dios, que es la esposa de Dios, que Dios es su marido, eso hay que reconocerlo, y no importa. Pero sí, aquí está explicando que a nosotros también nos ha llegado la gracia de Dios. Y eso hay que también darse cuenta que Dios no nos dejó fuera. Desde el principio, ¿eh? Lo que pasa es que los judíos querían dejarnos fuera, a menos que no hiciéramos judíos. Entonces dice, erais llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne. No dice por Dios, no dice que Dios nos llama incircuncisión. Los judíos llaman incircuncisión. Y saben que el término está bien, es correcto. Porque si ellos eran circuncisos y tenían un pacto especial con Dios, los demás eran incircuncisos, todos los demás que no estaban dentro de ese pacto, y está bien.
pero pasó a ser un término de distinción religiosa, incluso más allá que eso, porque no tenía muy, eh, muy buena recepción en cuanto a los gentiles. Un judío no entraba a la casa de un gentil, no podía entrar. Pedro entró porque el Señor le dijo que no llamara inmundo lo que él había limpiado. Pero los judíos no entraban, no tenían relación con ellos, no le daban la mano, nada, no comía con los gentiles, nada de eso. En Gálatas capítulo 2, el Pedro está comiendo con los gentiles y se hace como gentil, pero como lo vimos en su momento cuando llegaron aquellos que venían de Jacobo, ¿verdad? Se retraía porque era fuerte, la religión era muy fuerte. Pero ellos no entraban en la casa de los gentiles, eran despreciables para ellos. Le llamaban perros, perrillos, etcétera, ¿no es verdad? Entonces dice, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ya, veamos solamente un texto, Hechos 10:45, solo para mencionarlo. Hechos 10:45. Dice, y los fieles de la circuncisión, ahí lo distingue, que habían venido con Pedro cuando entró a la casa de Cornelio, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces ya había acontecido el día de Pentecostés, entonces a los que creían, el Espíritu Santo era derramado sobre ellos, y eso es lo que Dios quería enseñarle a Pedro. Aunque igual Pedro era apóstol de la circuncisión, no significa que no podía también predicar a los gentiles, que es como comenzó aquí también. Y Pedro, que era llamado a los de la incircuncisión, también predicaba a los judíos. De hecho, él entraba primero a la sinagoga. ¿Por qué lo hacía? Bueno, porque los judíos conocían más la escritura. Entonces entraba a ellos, ¿verdad? Y procuraba dar a conocer el misterio que Dios le había dado a conocer. Y a veces, la mayoría de las veces no era bien recibido, porque decían que él estaba en contra de la ley. Pero dice, verso 45, y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los fieles de la circuncisión son distinguidos, lo distingue. Ahí Lucas lo distingue. Entonces dice, pero esto hecho con mano en la carne nomás. No hacía que ellos, al circuncidarse, fueran hechos una nueva creación, nada de eso. Verso 12. En aquel tiempo, y aquí hay que agregar un término que no se traduce, pues, pues en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mm. Así estábamos, no teníamos nada, estábamos totalmente desnudos en cuanto a Dios, en cuanto podemos decir a la preferencia. Lo que pasa es que ellos querían quedar con todo, no querían darnos nada. Ya, ¿se entiende ahora? No quería darnos absolutamente nada. ¿Ya? Entonces dice, en aquel tiempo, ¿cuándo? Antes, po, antes de que ellos hubieran recibido la salvación por gracia y ser hecho una nueva creación. Estabais sin Cristo, lo cual es cierto. Sin Cristo en todo sentido, porque él era el Cristo de Israel, el Mesías de Israel era llamado. Entonces los gentiles estaban ahí. ¿Ya? Tenían que acercarse al pueblo de Israel de alguna manera para poder creer, pues si no, quedaban sin nada. Alejado de la ciudadanía, dice, de Israel. Cuando dice sin Cristo, está hablando de una separación. Entonces estaban separados de Cristo. Cuando dice sin Cristo, está hablando de una separación. Y alejado de la ciudadanía de Israel, está hablando de excluidos de la ciudadanía de Israel. Totalmente. Si eran gentiles. Y además ajenos a los pactos de la promesa. Y ahí cuando dice ajenos a los pactos de la promesa,
está hablando que son extranjeros o extraños a los pactos de la promesa. ¿Sabe que ahora último los gentiles quieren, quieren ser judíos? Extraña la cosa, po. Si la salvación nunca vino por ser judío o por el hecho de estar bajo el pacto, etcétera. Nunca ha sido así. Pero ahora los gentiles quieren también ser judíos, mucho, alguna doctrina. Uno no dice nada porque en el fondo hay sinceridad en muchos casos, pero también hay que darse cuenta que ahora el Señor ha hecho una cosa nueva. Entonces dice, sin esperanza o no teniendo, ¿ya? No teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Y la palabra sin Dios ahí es la palabra ateo, es decir, ignorante de Dios. Por tanto, buscaba otras cosas. Era ignorante de Dios. Ateo es sin Dios, pero en este caso ignorante de Dios. Ellos tenían sus propios dioses, los gentiles, por eso tenían sus propios dioses, creaban sus propios ídolos, etcétera, ¿verdad? Pero algunos buscaban a Dios, de todas maneras, y Dios se le manifestaba. Entonces dice, el, cuando dice sin Dios en el mundo, y la palabra mundo ahí lo hemos visto alguna vez, el mundo en reposo. El otro es siglo, que es la corriente, ¿verdad? La corriente de las cosas que se viven, como el diablo guía y está ahí encabezando lo que el mundo sigue. Pero aquí el mundo en reposo, pero dice como sistema ordenado, porque esa es la palabra, el mundo ordenado, de oposición a Dios. Entonces, esa era la realidad. Y aquí nosotros hemos visto que en el capítulo 2 está hablando de la esperanza a que Él los ha llamado, dice, a que Él los ha llamado, la esperanza. Y la esperanza es esta, pero la esperanza está en base a la intervención divina cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, en aquel tiempo estabais sin Cristo, habla separado de Cristo, excluidos o alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos o extranjeros a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza, ahí está, sin esperanza, y sin Dios en el mundo, ateos, ignorantes de las cosas de Dios o de Dios mismo. Por tanto, buscaban de otra forma. Mire, veamos ahí en Romanos, me parece que el 9, Romanos 9, donde Pablo menciona lo que tenían los israelitas. Veamos en el verso primero, capítulo 9 de Romanos, verso primero. Dice así, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los judíos, los que son mis parientes según la carne, los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, de ellos, no de los gentiles. La gloria, es decir, la gloria de Dios se manifestaba en ellos, en el tabernáculo y luego en el templo. O sea, la Shekinah se presentaba ante ellos, nunca ante el mundo, ante ellos. El pacto o los pactos, en plural, la promulgación de la ley, que fue dada a ellos, no a los gentiles, así que hay que tener cuidado con eso. El culto o el servicio cultural, a ellos. Y las promesas, más aún, de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces lo tenían todo ellos, los gentiles nada. Pero era para que ellos, siendo un pueblo escogido con todo eso grandes manifestaciones y dones divinos, podemos decir, fueran luz a los gentiles, y no lo fueron. Entonces, aquí está hablando de eso en el verso 12. Ahora, el 13, a ver si llegamos hasta ahí de mediante. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Esa es la esperanza, po. ¿Ya? La esperanza, sin esperanza, pero ahora sí, po. Entonces dice, pero ahora, es decir, está hablando de tiempo ahí, ¿verdad? Es un adverbio de tiempo, pero está hablando de contraste de tiempo. Pero ahora, como agrega el pero, ahora es un contraste, cambió la cosa, pero cambió en Cristo, no porque nos dieron una nueva ley o un nuevo sistema a obedecer, solamente por estar en Cristo. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús.
Antes era en el mundo también, como decía, dice ahí en el verso 2 al final, y sin Dios en el mundo, ahora en Cristo Jesús. En contraste con eso, con el mundo, dice vosotros. ¿Por qué? Porque no es gentil, po. A veces se agrega cuando habla algunos temas, pero cuando dice vosotros está hablando de la realidad de los gentiles, que como hemos dicho la formación mayoritaria de las iglesias en el Asia Menor. Vosotros dice que en otro tiempo estabais lejos, ¿ya? Es decir, el lugar, porque es un adverbio de lugar, lejos, es que aquí estaba Dios con su pueblo y ellos estaban lejos, distanciados. Mm. Entonces dice, habéis sido hechos cercanos. Ni siquiera ellos se acercaron, sino que fueron hechos cercanos. Entonces, cuando dice habéis sido hechos cercanos, también es un pasivo, es decir, que alguien los acercó, no que ellos se acercaron por sí mismos. En general, algunos sí se acercaron, etcétera, ¿verdad? De los reyes de otras naciones se acercaron, buscaron a Dios a través de Salomón, de David, incluso, etcétera, pero de Salomón especialmente se muestra. Entonces, pero aquí fueron hechos cercanos, es pasivo. O sea, Dios hizo algo para que se acercara, Dios intervino. Entonces dice, estando lejos o habiendo estado lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿ya? Y ese es un contraste también de esfera, o sea, estabais lejos, ahora la esfera es cercano, pero no lo hicieron los judíos, lo hizo Dios. Los judíos tenían que haber acercado a los gentiles a Dios, pero no lo hicieron. Dice, por la sangre de Cristo. Entonces aquí cuando dice por la sangre de Cristo, es la forma, el modo en que Él lo hizo. Entonces, el siervo de Jehová, aquel que es presentado allá en el Antiguo Testamento, no está en la iglesia, pero sí está presentado el siervo de Jehová, está presentado también el Nuevo Pacto, en el cual nosotros entramos en algún carácter del Nuevo Pacto, porque tiene que ver con la base de la entrega de la vida de Jesucristo, el siervo de Jehová, el siervo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces dice, pero ahora en Cristo Jesús. Eso es una preposición de estado, es decir, ahora en Él, estamos en Él. Esa es la localidad, en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos. ¿Ya? Entonces, mire, veamos el verso 17 para ver un poquito en cuanto a la distancia, en cuanto a ¿cómo se llama? A la esfera. Verso 17, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, que eran los judíos. O sea, los que estaban lejos y los que estaban cerca, lo distingue. Y veamos también allá en Isaías 57, 17. Si no lo anotan, ¿ah? Isaías 57, 17, ¿qué es lo que dice? A ver si está bien el texto. 19, dice así, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Entonces, claro, él estaba ya como a través, porque aquí ya pasamos el Isaías 53, donde el Hijo fue entregado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. eh, Isaías 53, entonces aquí, en base a eso, todo lo que viene después en base a eso. Entonces dice, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos, y al cercano dijo Jehová, y los sanaré. Es decir, a los judíos, pero también a las naciones. Si ustedes leen, por ejemplo, especialmente los profetas menores, va a darse cuenta cómo el Señor obra en las naciones. Las castiga, las enjuicia, como también a Israel y a Judá. Pero cómo los atrae y les llama hijos también. Los engendra en el Hijo de las naciones. Y podemos ver también Hechos 2:39. Hechos 2:39. A ver.
Dice así, dice, porque para vosotros es la promesa, para los judíos, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Ahí puede ser los judíos que están lejos, pero también podría eh, incluir a los no judíos. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. El capítulo 2. Y dijo eso antes del capítulo 10, po, cuando entra a la casa de Cornelio. Tal vez aquí lo que está lejos solamente puede estar incluidos los judíos, que están, porque cuando vino el Espíritu Santo había judíos de distintas regiones. Puede ser solamente que aquí incluya a los judíos, pero sí está hablando de los que están lejos. En cambio, acá en Isaías y acá en el verso 17 habla de los judíos y de los gentiles. El último repaso. Pero ahora cambió la cosa, querido hermano, cambió. Para ellos cambió totalmente. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, es decir, no procedente de obras para que nadie se gloríe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, lo cual es real, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el modo. ¿Cómo? Bueno, entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Ese es el modo divino, es el método divino. Tenía que haber juicio, castigo. Él no iba a dejar sin castigo el pecado, pero castigó a su Hijo. Y en Él, los que se acogen y los que creen en Él, y los que dice ahí, eh, los que reciben el don de Dios, ellos, todos sus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque Dios castigó a su Hijo. Por esa razón hay perdón de pecados, porque Él llevó nuestros pecados. Toda la responsabilidad, todos nuestros pecados lo llevó Él. Entonces dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y cuando dice cercano es que antes estamos lejos, ese es el cambio. Y estamos en Él, en Cristo. Esa es nuestra posición, ese es nuestro estado, esa es nuestra locación o localidad, es Cristo Jesús. Entonces hay que considerar el hecho de que estamos en Cristo y que eso es lo que cambia toda la cosa. Y cuando dice que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación, ¿verdad? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Bueno, hay que estudiar el capítulo 2 y ver lo que Dios ha hecho. Me parece a mí que está ahí, en todo el capítulo 2 hasta el final, la esperanza que Él os ha llamado. Porque la obra que le había sido encomendada al pueblo de Israel no fue hecha, todo lo contrario, hicieron todo lo contrario. Tenía a los gentiles afuera. Y ellos se volvieron a los dioses de las naciones. Entonces Dios tuvo que intervenir, él mismo, y tomó a su Hijo y lo entregó por todos nosotros. Entonces dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por su vida entregada en la cruz del Calvario. Qué hermoso, qué maravilloso, que como el apóstol Pablo de alguna manera exalta la obra del Hijo. Porque estar en Cristo no es una cosa regalada, no es una cosa barata, es una cosa muy cara. Y esa cosa cara es que Él entregó su vida. Y por eso nosotros tenemos esperanza. Y por eso, estando lejos, ahora hemos sido hechos cercanos, cambiado de, como dice ahí, de esfera o de ambiente. Antes estábamos solamente expuestos a la ira y ahora todo el amor de Dios ha sido derramado por medio de su Hijo cuando hemos creído y hemos sido salvos por su gracia. Muy bien, querido hermano y amigo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, porque se puede hacer, ¿ah? Los que desean decir algo. Si no, vamos a pedir a Mauricio a ver si está por ahí Mauricio para que lo pueda ayudar con la oración. Aquí Ya, estoy, no hay problema. ya, gracias Mauricio. Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que tuvimos de escucharte, pero sabemos que eres tú quien nos busca. Te pedimos por favor que prepares nuestro corazón para poder entenderte, para poder saber que estás con nosotros, para saber cuán grande eres, para saber que estás en control de todas las cosas, que probablemente es lo que más nos cuesta entender.
Te pedimos por favor que nos acompañes durante la semana, que nos ayude en nuestros temas. Por favor, Señor, tú sabes que tenemos necesidades y complicaciones y decisiones que tomar. Por favor, no permitas que esas decisiones o esas cosas pasen por el lado de tu control. Sabemos que tú lo controlas todo y te queremos pedir, por favor, que te manifiestes y nos des señales de eso. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Amén. Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.